Gente, hoy vamos con otros 5 universos más estúpidos de toda la ficción. Es la segunda parte de esta saga de videos, pero puedes verla sin ningún tipo de problemas. Y ojito, con un universo estúpido me refiero a que el conjunto de su sociedad sea un poquito cortita, como los políticos de tu país, pero obviamente daremos ejemplos de personajes más o menos principales o secundarios, desde los hechiceros más retrasados de la ficción hasta el universo que odia a los furros y maricas. Vamos allá. Número 5. Jujutsu Kaisen. Los hechiceros más idiotas. Primero empecemos por la academia de hechicería. No vale para nada, es inútil. Que os diré, de manera general, las academias en la ficción no valen para nada. De primera, muchos hechiceros lo son porque su familia lo es. Por lo tanto, su técnica maldita está relacionada con la de su familia, ya que es un tema casi genético. Así que sería muchísimo más práctico que te entrenara tu abuela, tío, padre, quien sea, que te enseñara. Y punto. No hace falta una academia para adquirir experiencia. Y sobre todo, ese familiar ya sería un hechicero con experiencia. Y para los que no son de ninguna familia, sí que puede parecer de mayor utilidad, pero viendo que en general los personajes apenas aprendieron en la escuela y aprendieron sobre todo ya sea por sus compañeros o por directamente la práctica, por así decirlo, es mejor casi tener una figura de entrenador independiente más que el de una escuela. Sería mucho más económico y práctico. Así que en general la academia no vale para nada más que para ser un sitio donde te puedas reunir. Por otro lado tenemos a Yuki y a Geto con sus respectivos planes para acabar con las maldiciones. Ambos eran planes bastante cuestionables. Yuki queriendo acabar con la emisión de energía maldita o Geto queriendo cometer pues literalmente un genocidio. Pero llamarme loco, ¿no habría sido un intento quizá mucho más ético, entre comillas, y quizá algo más práctico? Por ejemplo, suministrar de manera escondida antidepresivos a gran parte de la población japonesa. De esa manera, aunque no acabaras con las emociones negativas, sí que estarías disminuyéndolas. Por lo tanto, las maldiciones, sobre todo a la larga, serían menos fuertes, ya que si hay menos emociones negativas, menos acumulan, maldiciones más débiles se tienen que generar. No acabarías con las maldiciones, pero como guerra estratégica no lo veo nada mal. También, no sé, mejorar las condiciones en general de la población, que algún hechicero se convierta en presidente y haga buenas leyes. Llámame loco, no lo veo tan mal plan. También tendríamos a los ancianos. Ya sabéis, estos tíos que odiaban a Gojo y compañía. Entiendo un poco que se alegrarán cuando Gojo se fue a la mierda, ya que este les tocaba bastante los huevos. Pero a ver, genios. Una, tenéis a Kenjaku por ahí dando vueltas, que consiguió derrotar al hechicero más poderoso, y sí, es verdad que mandasteis a Yuta para que matara a Itadori, pero no salió muy bien. Quizá es demasiado pronto para alegrarse, porque si alguien acaba con el más poderoso, eso quiere decir que puede llegar a ser más peligroso que el más poderoso y puede estar en tu contra. Así que quizá alegrarse no era del todo una buena idea, más sabiendo que tanto Kenjaku y Sukuna son un poco ratas traicioneras. Y obviamente, si tenemos que hablar de idiotas, tenemos que hablar del clan Zenin. No es que solo llevaran el machismo a nivel extremo para después ser papeados por una mujer, sino que en pleno siglo XXI seguían aplicando la de las monarquías europeas, es decir, arrimarse a la prima. Ya me entendéis. Por cierto, Gojo es probablemente el personaje más subnormal de toda la serie, ya que Ge ha confirmado hace poco que básicamente Gojo perdió contra Sukuna por confiado, que podría haberle ganado en la pelea final y hubiera evitado pues todos los problemas que tuvieron después para acabar con él. Aún después de haber acabado el manga, Ge aún está arruinando más al personaje. Eso sí que es odio del bueno. Y ni hablemos del plan contra Sukuna después de que Gojo perdiera. En vez de organizar una mejor táctica, no sé, por ejemplo, combinando la expansión de dominio de Higuruma más después a Ui para que lo llevara a un sitio estratégico, su espada para que después otros personajes cogieran a Sukuna, lo movilizaran, aunque se tuvieran que sacrificar, y Higuruma lo atravesara, por ejemplo. No, decidieron básicamente ir por turnos como una fila en el supermercado y ya está. Completamente subnormales. Pero pasemos al número 4. Número 4. Star versus las fuerzas del mal. ¿Y qué puede salir mal si le das una bomba nuclear a una niña hiperactiva? Pues absolutamente todo. Pero vamos a ver. Empezamos fuerte con una de las monarquías más disfuncionales de toda la ficción, los padres de Star, ya que tienen la tradición de que a los 14 años la princesa recibe su varita mágica, con la cual puede hacer prácticamente de todo y sin ningún tipo de aprendizaje. Pero ojito, tranquilos, los reyes tienen la mejor decisión de la historia de la ficción. Básicamente enviar a su hija a la tierra con unos desconocidos sobornándolos con dinero. Sí, muy buena elección. Y es verdad, técnicamente te evitas que acabe con el reino. Pero hay un problema. Esta es la próxima reina. Algún día tiene que volver. Y enviarla a practicar a un sitio donde no existe la magia no parece lo más inteligente. Así de primeras, cuando vuelva va a hacer un desastre. Y luego tenemos también que los humanos del mundo normal de la tierra ven a Star transformar a su profesora en orcos, a ella misma convertirse en una mariposa cachonda que secuestra a hombres y nadie hace absolutamente
absolutamente nada. Por lo menos una prohibición de la varita, decirle, hey chica, no traigas más eso a clase, por lo menos. No, ni eso. Y mira que puso en problemas a la Tierra, ya que atrajo monstruos y todo tipo de entidades, poniendo en peligro a todo el mundo. Pero sin duda tenemos que hablar de los Mii-humanos, los cuales son unos racistas de manual. Quiero decir, literalmente tienen festividades que son de odiar a los monstruos, como el Día de Monstruos. En cambio, su monarquía no solo se lleva bien el reino infernal, el reino de los demonios, o incluso Star de manera canónica salió con el príncipe del infierno. ¿Qué diferencia hay entre monstruos y el príncipe del infierno? Sí que vienen de diferentes sitios, pero no me jodas, para un racista es lo mismo, da igual de dónde vengan. Uno de los personajes más estúpidos de toda la serie es Eclipsa. Como le ponen cachonda a los monstruos, decida echar a todos los Mii-humanos de sus casas para hacer a los monstruos. Sí, básicamente se marcó la de un comunista, expropió tierras. Y esto obviamente provocaría problemas, cuales básicamente fue una guerra racial entre ambas partes. Que sí, que las tierras originalmente eran de los monstruos. Me la suda, los Mii-humanos de ahora no tienen ninguna culpa. Pero lo peor de todo fue que al final de la serie no solo dieron la razón a Tofi como villano, sino que dijeron que el racismo era bueno, ya que Star decidió acabar con todas las criaturas mágicas de este universo, y la mayoría, lo peor es que básicamente lo aceptaron su muerte, un genocidio así porque sí, además de fusionar dos mundos, los cuales no casaban muy bien, como la Tierra con los Mii-humanos y los monstruos. Pero bueno, como de eso no vemos demasiado, lo dejamos ahí. Y otros grandes retrasados de este universo son las mujeres. Y ojo, no lo digo yo, no entiendo la razón por la cual todos los personajes femeninos de este universo mojaban las bragas por Marco. Quizá no nos lo dijeron, pero tenía algún poder, algún queer de soltar feromonas. Para mí esa teoría es completamente canónica, no sé qué pensaréis vosotros, pero vayamos con el siguiente. ¡Ey! Pero antes, si te está gustando el vídeo, ya sabes, compártelo, darle a like, comenta cualquier cosa y suscríbete si no lo estás, que se vienen más tops de este estilo o mejores. Ahora sí que sí, sigue con el vídeo. Número 3. Tate no Yusa, o más conocido como el héroe del escudo. Básicamente este universo es un isekai, lo cual ya es bastante malo, pero a diferencia de muchos isekais, aquí no solo va nuestro protagonista a otros mundos, sino otros 3 personajes, los 4 héroes, y cada uno tiene un arma mágica típica. Y por alguna estupidez, por alguna razón, la cual nos enteraremos que después fue por culpa de la iglesia, odiaban al tío del escudo. Personalmente lo veo un sinsentido. Si tuvieras que elegir a un tío para protegerte, ¿a quién ibas a escoger? ¿A un lancero? ¿A un arquero? ¿A un espadachín? Pues no, vas a coger a un tío que tiene un escudo, tendrá habilidades defensivas obviamente, que además en su caso también tiene habilidades ofensivas, pero sobre todo defensivas. Es lo mejor para proteger a la gente. Pero es que además de odiarlo, insultarlo e incluso ponerle las cosas difíciles, la princesa decidió estafarlo. Y no solo robándole todo su dinero y haciendo que se lo gastara en tonterías para ella, sino que además lo acusó falsamente de agresión. Ya sabéis de qué tipo de agresión estoy hablando y todo el mundo decidió creerla. Lo más gracioso, ¿sabéis qué es? Que al final todos los héroes acaban siendo engañados por esta chica, pese a saber ya que la tía, bueno, no es muy digna de tu confianza. Pero ya sabéis el dicho, tiran más 2 tetas que 2 carretas. Y es una realidad. Pero sabéis que lo peor, que según van pasando los capítulos de la serie, se demuestra que los otros 3 héroes son inútiles. Por ejemplo, el de la lanza plantó una semilla para alimentar a un pueblo, pero no se dio cuenta de que era una semilla de un monstruo, así que Naofumi, el prota, el héroe del escudo, los tuvo que salvar. El héroe espadachín mató a un dragón, pero no lo enterró, dejó el cadáver por ahí tirado, lo que provocó una epidemia, y el héroe del escudo fue el que los tuvo que salvar. Sí, era el tío que iba solucionando todos los problemas y aún así lo discriminaba. Que sí, que es verdad que luego se explica que todo fue por culpa de la iglesia, de los 3 héroes que odiaba al héroe del escudo y todo lo que tú quieras, pero la iglesia es que también son retrasados, porque técnicamente querían el poder, pegar un golpe de estado y todo lo que tú quieras, pero espérate a que los héroes hagan su trabajo y te salven de las oleadas. Ya después pegas el golpe de estado que tú quieras, pero primero asegúrate por lo menos mínimamente de tu supervivencia. Después ya hablaremos de los golpes de estado. Pero ¿sabéis quién es retrasado en este universo y muchas veces no se plantea? Es Naofumi. Naofumi a lo largo de toda la serie se dedica a comprar bastantes esclavas. Teniendo en cuenta que el tío no es un mal tío, habría que explicarle lo que es la ley de la oferta y la demanda. Es decir, por mucho que tú estés en contra del esclavismo, porque él las trata bien, incluso técnicamente les plantea liberarlas muchas veces o liberar a la gran mayoría, él solo está manteniendo el sistema de la esclavitud. Si tú compras de un producto, es decir, si tú tienes demanda de un producto, va a haber uno que te lo va a ofrecer, la ley, la oferta y la demanda. Pero Naofumi no es capaz de enterarse de esto, que él solo mantiene, literalmente es un cliente VIP, entre otras muchas cosas retrasadas de este universo. Pero pasemos al número 2, que si no, no acabamos nunca. Número 2, Goblin Slayer. Y esto lo voy a dejar bastante claro. Los goblins son la entidad más peligrosa de este universo, pero con diferencia, y aquí no me baja nadie, por mucho que existan dioses oscuros, adoradores de esos dioses, trolls, demonios, todo lo que tú quieras, da igual. Los goblins son mucho más peligrosos. ¿Y por qué? Bueno, te lo voy a explicar. Sí, pueden parecer que son técnicamente solo niños traviesos y que no son muy inteligentes, aunque con esto no estoy muy de acuerdo, porque en el momento que tienen un líder más o menos decente y sale uno cada 2 minutos, los tíos son capaces de armar planes muy buenos, son capaces de emboscarte dentro de sus cuevas creando otros túneles en el interior
de sus cuervas. Son capaces de utilizar escudos de carne para protegerse de ataques a distancia. Algunos son capaces de aprender no solo a hablar lenguaje humano, sino que incluso a leer, aprender a minar. Incluso un grupo intentó construir una refinería para crearse armaduras extremadamente tochas. Pueden surgir chamanes, es decir, goblins con magia. Campeones goblins grandes, enormes y que saben luchar muy bien al punto de poner en aprietos a aventureros de rango plata. Un aventurero de rango plata es alguien ya bastante poderoso. O incluso paladines goblins que estarían al nivel de aventureros rango platino, que son los top tier del verso. Y ya digo, los goblins son la entidad más común del universo. Y lo peor de todo es que ni los ejércitos ni los aventureros suelen cazar a estas entidades, porque según ellos no dan ni fama ni dinero, lo cual es mentira. ¿Por qué? Porque el Goblin Slayer es el claro ejemplo de que sí, existen baladas y canciones en su honor. Tema de dinero, pues el Goblin Slayer no se ve que lo pase tan mal, que vive bastante bien. Quizá no se cumplen muchos caprichos, tío, no le falta de nada técnicamente. Así que esto también sería mentira. Pero es que incluso personajes que son considerados leyendas dentro de su universo, como puede ser la doncella de la espada, tiene miedo de los goblins. Sí, por lo que le pasó en un pasado, pero si incluso una santa sabe que los goblins son peligrosos de verdad, que atacan aldeas, si atacas a las aldeas afectas a la agricultura y ganadería, si afectas a la agricultura y la ganadería afectas a la economía de todo un reino, porque son lo básico. Sin comida no se puede hacer absolutamente nada. ¿Y me estás diciendo que los goblins no son una prioridad en este universo? ¿A quién le cabe en la cabeza? Deberían ser la prioridad número 1. Los goblins son un auténtico peligro. Pero pasemos al número 1. Número 1. Hazbin Hotel. Así de primeras, es el universo más homófobo de la historia de la ficción. Si eres gay, bi o te gustan los furros, vas a acabar en el infierno. Y esto no lo digo yo, es que la propia serie nos lo ha demostrado de manera canónica. Pero dejando esto de lado, que al final es una tontería, vamos a hablar de por qué son estúpidos. De primeras, Adam tiene razón. Y para que un personaje como Adam, el cual es retrasado, tenga razón, está mal la cosa. Si estás en el infierno es porque no aprovechaste tu oportunidad de redimirte. Y es verdad, es así. Todos los pecadores que vemos en el infierno se merecen estar ahí, ya sean porque son asesinos, son traficantes de armas o cualquier otro tipo de crimen horrible. Los planes de Charlie, la prota, son una auténtica mierda. Básicamente Charlie es la típica niñita mimada millonaria que se cree la Justice Social Warrior, que tiene que luchar por los pobres, porque no es que sean malos, es que su situación socioeconómica es lo que les lleva a robar. Pero si están abusando de una niña, no, es la situación socioeconómica. Es literalmente eso. Los pecadores no se merecen una segunda oportunidad y obviamente se merecen estar ahí. Además que los planes de redención de Charlie dejan que desear, pedir disculpas, hablar de tus sentimientos cuando técnicamente eres un asesino. ¿Qué quieres que te diga? Me parece poca cosa. Pero una de las estupideces mayores, que me parece que es algo en conjunto para toda la serie, salvo para un personaje, es que nadie es capaz de darse cuenta de que Bucky es un ángel. Ni su novia Charlie, que le comía todo el coño durante las noches, fue capaz de darse cuenta. Pero en cambio, Camila, una random que la habrá visto de lejos como mucho, sí que fue capaz de darse cuenta. Nadie más, ni siquiera el propio Lucifer, que técnicamente también es alguien angelical, o lo fue en su momento, fue capaz de darse cuenta. Y sí que Camila, pero ¿por qué? Y además, no olvidemos de que Bucky debería haber sabido que los ángeles son débiles o se pueden herir gracias a sus armas, porque ella fue herida por un arma angelical y por alguna extraña razón se ve que le había dado amnesia, se ve que se había olvidado, se lo tuvo que explicar. Camila, esto es por parte del infierno. ¿Queréis saber algo? Que el infierno me parece la parte inteligente de este universo, porque la parte del cielo es mucho peor. De primeras, ni siquiera los mismos ángeles saben que pueden ser dañados con sus armas. ¿Qué acaso no entrenan? ¿Entrenan con armas de madera? ¿No hacen absolutamente nada de verdad? No sé, me parece una estupidez tremenda. Además, sabemos que tanto Adán como Sera, por ejemplo, tienen miedo a una rebelión infernal. ¿Pero por qué? En ningún momento parece que ir del infierno al cielo sea algo fácil, sino que incluso el cielo tiene que abrir portales específicos para que personajes como Charlie vayan. Así que ¿cómo van a ir allí a rebelarse? Quizá Charlie en un futuro despierte un poder así, o estolas de Helú a voz, no lo sé, pero yo así de primeras no le veo ningún sentido a ese miedo de rebelión. Más teniendo en cuenta de que los pecadores se pasan el día matándose entre ellos. Así que esto de que la población va aumentando, a mí alguien me lo tiene que explicar, porque no lo entiendo. La tasa de homicidios en ese universo tiene que ser bastante bonita. Pero sin duda, por lo que más retrasados para mí me parecen en el cielo, con bastante diferencia, es que ni siquiera ellos saben por qué la gente va al cielo. No lo saben, no tienen ni idea. ¿Sabéis que lo peor? Que aunque no lo saben, de manera canónica, la serie nos ha mostrado que sí que son los buenos quien va al cielo. Menos Adán, que es un poco capullo, los demás, por lo poco que vemos, sí que parece que son los buenos. O al menos las calles y todo está más aseado y no van cometiendo genocidios en mitad de la calle a diferencia del infierno. Así que deben estar los buenos ahí. Por lo tanto, nada de la serie tiene sentido. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis, like, suscribiros, todo eso. Y nos vemos con otros videitos. Adiós.